la sabiduría y tu fidelidad. Bueno, sabiduría en la revelación es algo muy distinto de sabiduría en el mundo secular. Lo que la gente entiende por sabiduría en la cultura occidental es muy distinto de lo que el Señor enseña como sabiduría en su palabra. Y yo no sé si ustedes han percibido que la Escritura, desde el primer versículo de la Biblia en Génesis 1 hasta el último versículo en Apocalipsis 22, es totalmente teocéntrica. Y hoy en esta cultura casi nada es teocéntrico, ni la misma religión. Entonces tenemos un problema serio. O hacemos lo que el Señor ha revelado, o hacemos lo que la cultura dice. Y la mayoría optan por hacer lo que es popular. Y muy pocos optan por hacer lo que está revelado. ¿Entienden? Las Sagradas Escrituras dicen que es la sabiduría. Y no solamente dicen que es la sabiduría, dicen que es la inteligencia. Y lo que las Escrituras dicen que es la inteligencia es muy diferente del coeficiente de inteligencia que el mundo ha inventado. Muy diferente. A ver, vamos a leer Proverbios capítulo 1. Este es un versículo que está bien repetido en los Salmos, en Job, en Proverbios, en Eclesiastés. Pero miremos Proverbios capítulo 1. ¿Ok? Y la gente piensa que Proverbios es el libro de la sabiduría. ¿Ok? Ok. El versículo 7. El versículo 7 de Proverbios capítulo 1 dice, el principio. Y aquí utiliza la palabra principio. Y nosotros podemos tomar la palabra principio como el comienzo, pero también podemos tomarla como la ley, lo incambiable, lo que no puede cambiar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí las Escrituras declaran que la sabiduría real es teocéntrica. La cultura de hoy es agnóstica, escéptica, atea e incrédula, todo lo contrario. Las Escrituras dicen que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la palabra temor aquí no es una buena traducción.
Porque para nosotros temor es miedo. ¿Ok? Y el Señor lo que menos quiere infundir es miedo, psicosis, nerviosismo. Cuando nosotros leemos o pensamos en la palabra temor, pensamos en algo que no es positivo, en algo que nos da miedo. Pero la palabra del hebreo que se traduce aquí por temor es presencia. ¿Ok? El resultado, el efecto que hace el discernir que estoy en la presencia del que hizo los cielos y la tierra. Ser consciente. La escritura tiene otra característica. Es un libro perfectamente personalizado. No es un libro conceptual. Y por eso lo primero que dice la escritura, en el principio Dios. Y por eso en el mundo hebreo no había ateos. Porque Génesis, el libro, comienza afirmando en el principio Dios. La presuposición de la escritura es que Dios es. Y ese Dios que es, en la escritura se presenta no como un concepto, no como una fuerza, no como una idea, sino que se presenta como una persona. Una persona. Confirmemos eso con el Salmo 139. Salmo 139. El Salmo 139 dice, oh Jehová. El primer versículo nos dice muy claramente, oh Jehová, tú. Cuando yo digo tú, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Quién es el tú? ¿Quién es el tú? Ese es el principio bíblico. Dios no es una fuerza. Dios no es un poder. Él no es un viento. Él es un tú. Y no es cualquier tú. No es cualquier tú. ¿Qué clase de tú es Él? Escuchen lo que sigue diciendo. Oh Jehová, tú me has examinado. Lo primero que dice el salmista es que Él examina. A ver, David, ¿has experimentado que el Señor te examina? ¿Tenemos la experiencia que Dios nos examina? Y simultáneamente con el examen que hace, y me conoces. Y me conoces. Y el verbo conocer aquí es un verbo muy significativo en la semántica hebrea. Conocer aquí, saber aquí, no es estar informado. ¿Okay? Para nosotros conocer y saber es estar informado, Arturo. ¿Ok?
Cuando el Señor dice que me conoce, está utilizando el verbo yadá. El verbo yadá. El verbo yadá es el verbo conocer en el Antiguo Testamento. Y yadá implica conozco tu intimidad. Sé tu intimidad. Sé lo que piensas. Sé lo que sientes. Sé lo que te mueve. Sé tus intenciones. Conozco lo íntimo tuyo. Y en esta cultura, Arturo, no nos gusta que sepan que es lo íntimo nuestro. ¿O no? Ese tú me examina y me conoce. Y Él me conoce, no es que esté informado de que soy blanco, de que soy negro, de que tengo unos 70, de que tengo ojos negros u ojos azules, de que soy gordo, que soy flaco, que soy rico o que soy pobre. Lo que Él examina es el ser, el carácter, lo que somos en el interior. Eso es lo que Él sabe. ¿Ok? Para nosotros saber es tener información. Si uso lentes, cuánto peso, cuánto es la altura, si soy negro, si soy blanco, si soy azul. ¿Ok? Esa es la información. La información de Dios es el conocimiento íntimo del ser. Y Él sabe qué pienso. Los siguientes versículos dicen, ¿ok? Escuchen lo que sigue diciendo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y vuelve a decir, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ah, David, ¿qué conoce el Señor de ti? ¿Cómo te sientas? ¿Con qué plan te sientas? Si te sientas para pensar bien o si te sientas para pensar mal. Si nos sentamos con rabia o si nos sentamos con paciencia. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios es este? Que sabe cómo me siento, que sabe cómo me levanto. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Si el novio conocía los pensamientos de la novia, si la novia conocía los pensamientos del novio, Arturo, si nosotros pudiéramos leer los pensamientos, los motivos y las intenciones del corazón, el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, ¿qué es lo que no me conoce? Ahora entendemos por qué las Escrituras enseñan que el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Y que tener conciencia de su presencia, tener conciencia de que es mi tú, tener conciencia que sabe cómo me siento, cómo me levanto, qué pienso, tener conciencia de eso, el resultado de eso es me inhibe a hacer el mal, me inhibe a hacer el mal. Y ese es el principio de la sabiduría. La sola conciencia de su presencia me impide hacer el mal. Lamentablemente hoy, perdido el temor de Jehová,
la conciencia se cauteriza. Y hoy tenemos el fenómeno diabólico que ha sembrado el enemigo desde que hace que apareció la televisión, con las imágenes, los valores de un niño escritos en la ley natural de todo ser humano, esos valores que tenían los quechuas, Arturo, los valores de los quechuas hace 300 años son muy distintos de los quechuas que ahora ven televisión, muy distintos. ¿Por qué los valores morales, por qué los valores del ser han cambiado por completo? Y hoy lo malo es bueno, hoy lo bueno es malo, hoy lo blanco es negro, lo negro es blanco, hoy lo dulce es amargo y lo amargo es dulce. Hoy todo está trastornado a nivel de valores. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Por qué la sabiduría en las Escrituras no son una cosa, sino que la sabiduría en las Escrituras es conciencia de que Dios está aquí, a mi lado, me examina, me ve, me conoce y quiere que me aparte del mal? Eso es lo que la Escritura enseña por sabiduría. Lo que la gente entiende hoy por sabiduría es que tú en un examen sacas 90 puntos. Y si eres buen ladrón y copias bien la cosa, pues sacas 100. Entonces el que mejor roba el examen, ese es el más sabio, es el más inteligente. Totalmente diferente al principio de las Escrituras. Totalmente diferente. ¿Ven la diferencia? La sabiduría en las Escrituras está íntimamente vinculada con los valores auténticos del ser, los valores que trascienden el mal, los valores que trascienden el egoísmo, los valores que trascienden el orgullo, los valores que trascienden la codicia, los valores que trascienden el pecado y la iniquidad. Hoy a la humanidad eso no le gusta. A la humanidad le gusta es la complacencia sensorial del pecado y del mal. Estamos en un mundo muy diferente. Pero David, el Señor quiere que seamos de la vida auténtica del ser. Miremos qué dice la Escritura sobre la inteligencia, entonces. ¿Ok? Entonces creo que hablamos en el libro de Job. En el libro de Job. ¿Ok? ¿Ok? Job capítulo 28. Job capítulo 28. Y vamos a mirar el versículo 12, por ejemplo. Job 28, versículo 12. Empero, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la prudencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y la mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puedo ser apreciada con oro de Ofir, ni con precioso ónice, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se trocará por un vaso de oro fino, de coral ni de perlas no será mención. La sabiduría
es mejor que piedras preciosas. Pregunto, ¿son esos los valores cuando la gente termina graduada de medicina, de contabilidad, de derecho, de ingeniería? ¿Esos son los valores que recibe? Lo del Señor es totalmente muy diferente, basado en los valores del ser. Y los valores del ser son el carácter de Dios. El carácter de Dios es lo único que es trascendente, que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio, que trasciende el pecado, que trasciende nuestra capacidad sensorial y nos busca para entregarnos la imagen y semejanza de Él. Ok, escuchen lo que sigue diciendo aquí. Versículo 23. Dios entiende el camino de ella y Él conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve debajo de todo el cielo, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él hizo ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. Preparóla y descubrióla también y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Esto es una cosa muy distinta a la educación tradicional. Esto es muy distinto a la primaria, a la secundaria, a la licenciatura y el PhD. Esto es muy distinto. ¿Ok? Moisés fue educado en esta sabiduría. José fue educado en esta sabiduría. Daniel fue educado en esta sabiduría y ha querido que los cristianos de hoy también se eduquen en esta sabiduría. Pero para educarse en esa sabiduría tiene que haber maestros graduados en esa sabiduría primero. Porque una persona sin valores trascendentales, ¿cómo le va a enseñar a un niño los valores que él mismo no conoce? Es un absurdo. Para enseñar algo, el que lo enseña debe serlo primero. Si no, no funciona. Tan simple como eso. Por eso Jesús fue el mejor maestro, porque Él vivía antes de pensar. Él era antes de pensar. Él era antes de sentir. Y antes de hablar, Él ya era. Y lo que habló fue lo que Él es. ¿Ok? Bajo esta concepción, ¿qué será fidelidad, David? Bajo esta concepción, ¿qué será fidelidad? Y hoy, muy difícil conseguir personas fieles, personas íntegras, personas leales. Hoy la gente es fiel a sus intereses, pero fiel a la conciencia de Dios, fiel al carácter de Dios, fiel a la ley de Dios. La gente es fiel a lo que siente. Y por eso no conocen la sabiduría de Dios. Danielita, aquí te tengo la primera banca, Danielita. ¿Y Mateo, dónde dejaste a Mateo? ¿Ah? No, no hace falta el lingüista. ¿Ok?
He aquí que el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Aquí no dice que Dios tiene sabiduría. Aquí no dice que Dios tiene sabiduría. Nosotros decimos que tenemos sabiduría. La sabiduría no se tiene, porque la sabiduría no es una cosa. La sabiduría es un estado de ser. Así como el amor, que no es una cosa, sino que es un estado de ser. Y lo que es estado de ser, nunca deja de ser. Y si deja de ser, fue porque nunca fue. El amor que deja de ser nunca fue amor, fue pasión, fue erotismo, fue deseo de posesión a alguien, fue anhelo de usar a alguien y entonces finjo que te quiero y que te amo. No fue amor. La característica del amor es que el amor es algo que es. La sabiduría es algo que es. La humildad es algo que es. La santidad es algo que es. La verdad es algo que es. Y nosotros con mente griega hemos cosificado esas cosas. Y entonces decimos que tenemos inteligencia, que tenemos amor, que tenemos verdad, y todo eso es falso. Porque la verdad, el amor, la humildad, la integridad, la pureza, son asuntos de ser, no son asuntos de tener. Todo lo que se tiene, Arturo, se consigue con dólares. Todo lo que se tiene, cualquier cosa se consigue con dólares y con bolivianos. ¿Dónde compramos el amor? ¿Dónde compramos la integridad? Dígame cuál es el empresario aquí que tiene un negocio donde vende amor y vende fe y vende pureza y vende santidad. Eso no se vende. Esos son artículos del ser. Y la sabiduría de Dios obra. Su objetivo es que nosotros seamos como Él es. Una copia de su carácter. Eso es lo que es la sabiduría en las Escrituras. Y el ingrediente más importante, según el autor bíblico, el ingrediente más importante es mi conciencia. Mi conciencia de que estoy en su presencia. Mi conciencia de que está conmigo. A ver, ¿por qué el Señor Jesús dio un secreto? Y le dijo a los discípulos que tenían que ir de dos en dos. ¿Qué principio hay ahí envuelto? ¿Qué principio envuelto hay en esa pluralidad? Que Jesús dijo que esto había que hacerlo de dos en dos, no de uno en uno. A ver, hermano Luis. Quería hacerle dos preguntas. La primera es concerniente a la naturaleza del hombre, que lo que nos tiene Gálatas capítulo 5, versos 19 y 20, ¿no? Y la segunda pregunta es lo que concierne al mensaje del versículo 10, ¿no? Un consejo que nos da el versículo 10, concerniente a que de él compremos, ¿no? O los destinados, según lo que se dice. Eso era nuestra pregunta. ¿Cuál es el primer texto? ¿De cuál libro dijiste tú? Ok. Yo no sé qué tú entiendes por comprar. Ok.
¿Ok? No sé qué tú entiendes por comprar. Porque comprar, como lo usa la Escritura, utiliza un verbo humano. Utiliza un verbo humano porque nosotros no entendemos transacciones de fe. Y utiliza el verbo comprar. La Escritura dice, utiliza el verbo comprar, que somos comprados en redención. Pero para nosotros comprar es que adquirimos cosas, ¿verdad? Pero para la Escritura, cuando habla de comprar en salvación, en redención, no es un negocio con dinero, no es un negocio con cosas, es una transacción de fe. Es como el Salmo que dice, echa sobre Jehová tu carga. Y la gente no sabe qué es eso. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Luego Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La gente lee eso y creen que eso es chino. ¿Cómo así? ¿Cómo es que yo voy a descansar? Sí. Pero es que son los negocios de fe. Son los negocios de fe con el Señor. Si creo, la carga es de Él. Una esposa incompatible, un esposo incompatible. Si yo dejo de comer carne y ella come carne. Si yo dejo de bailar y ella sigue bailando. Una incompatibilidad de esas, la Escritura dice, échale ese problema al Señor. Deja ese problema con el Señor y no te preocupes tú. La gente no entiende hacer esos negocios. Esos son los negocios de compra de oro que usan las Escrituras, que todos son de fe. Ok. A ver, déjeme, ¿dónde estábamos? Ok, ¿por qué de dos en dos? Ok. A ver, ¿cómo hago yo la comparación? Vamos a poner una comparación ordinaria, brusca, pero así vamos a entender más fácil. A ver, venga hermana Dana, hagamos esto objetivo. Ok. Hermano Edwin, te la voy a quitar por un momento. Ok. Miren lo siguiente. Yo voy con mi esposa, supongamos, a hacer un trabajo misionero. Y yo voy a visitar una dama, una mujer. ¿Ok? Si voy solo, ¿estoy más protegido o estoy menos protegido? Si voy acompañado, ¿estoy más protegido? ¿Qué hace la presencia? ¿Qué hace la realidad de la presencia? Me inhibe a lo malo y me estimula a lo bueno, la presencia. La soledad solo. Y en caso de que sea tentado, el otro que me dice, el otro que me advierte, porque el Señor dijo que de dos en dos. El temor de Jehová, lo que quiere decir es caminar con Él. Somos dos. Él está conmigo, estoy en su presencia. Pecar ahí, imposible pecar ahí, en la presencia de Dios. Ejemplo de sabiduría bíblico, José.
José. José fue educado en el temor de Dios. Y a los 18 años, a los 20 años, a los 25 años, cuando estuvo en tierra extraña, en un mundo extraño, con otro idioma, en otra cultura, separado de papá, separado de mamá, separado de los hermanos, separado del ambiente de su familia, de su hogar, de su cultura, en el extranjero, en otra cultura tan diferente, cuando le confían la casa de Potifar y le confían todo, y después de Potifar él era el grande ahí, manejando cualquier cosa en esa casa de un alto funcionario del gobierno de Faraón, del imperio más grande en sus días. Y de pronto la esposa de Faraón se le acerca, le dice que te amo, que quiero vivir contigo. El que tiene el temor de Jehová se espanta. José se espantó y lo que dijo fue: ¿cómo pecaría contra Dios? Esa es la sabiduría. En esa sabiduría, en esa presencia está contenida la fidelidad. ¿Estamos claros? Gracias. Gracias, Edwin.